Buenas noches, estimada docente. Soy el alumno Fernando Porbor Freire. En esta oportunidad voy a exponer mi trabajo acerca de la reforma agraria. Para empezar, la reforma agraria en el Perú fue un proceso histórico que tuvo lugar en un contexto de profunda desigualdad y con concentración de tierras. Entonces, en esta presentación voy a defender mi postura de que la reforma agraria fue en realidad muy beneficiosa, sustentando mi argumentación desde tres aspectos importantes. Uno que fue el aspecto político, el aspecto económico y el aspecto social. A través de este análisis detallado de estos aspectos, voy a demostrar cómo la reforma contribuyó a la transformación del sistema agrario peruano y generó impactos positivos en la sociedad en general. Vamos a hablar acerca del origen y sus participantes. Durante la década de 1960, bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, su objetivo principal era redistribuir las tierras de los terratenientes entre los campesinos y agricultores sin tierra, con el fin de reducir la desigualdad y así poder mejorar la seguridad alimentaria y promover la justicia social. En ese entonces, el Estado supervisó y reguló la reforma, además de brindar asistencias técnicas y financieras a los agricultores. Por lo tanto, puedo decir que la reforma agraria en el Perú fue impulsada por el gobierno militar de Velasco Alvarado, con la participación de cooperativas, empresas tractoras y del Estado, con el único objetivo de poder mejorar la situación de los agricultores y el sector agrícola en general. Vamos a hablar acerca de la cronología de la reforma agraria. Para eso hice este pequeño cronograma de participaciones, los más relevantes. Vamos al año 1968. El 3 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado lideró el golpe militar y de esa forma asumió el poder en el Perú. El 24 de junio de 1969 se promulga la Ley de Reforma Agraria, que busca la redistribución de las tierras y la mejora de las condiciones de los agricultores. Ya el año 1970, exactamente en febrero, se establece el INDA, que ha sido la encargada de poder implementar y supervisar la reforma agraria. Ahora pasamos al año 1972, donde que el gobierno de Velasco Alvarado empezó a nacionalizar las empresas. En ella pues estaba la empresa Desco, que se dedicaba a la producción de alimentos y productos agrícolas. Y en ese mismo año se empezó a crear pues las empresas estatales agrícolas como agroindustriales que promovían la modernización y de diversificación de la agricultura. Para el año 1973 se decretó una ley, la 20337, que con esa ley se garantizaba la propiedad de las tierras a las cooperativas agrarias.
Ahora hablemos del contexto político. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado hubo importantes beneficios políticos, especialmente en términos de promoción de la equidad y la justicia social. Esta reforma buscaba redistribuir las tierras de los terratenientes entre los campesinos y los agricultores sin tierra. De esa forma, se pudo contribuir a poder disminuir las brechas socioeconómicas y así se fortaleció la cohesión social en el país. Además, se pudo brindar accesos a tierras y recursos a los agricultores y se fomentó la participación política y la inclusión de sectores históricamente marginados que existían en aquel entonces. Hablemos ahora del contexto económico. En el año 1969, este contexto económico tuvo tanto impactos positivos como también negativos. Por un lado, permitió el acceso más equitativo a las tierras para los agricultores, mejorando sus ingresos de calidad de vida. Sin embargo, se ha debatido sobre una posible disminución en la producción de alimentos y aumento en la dependencia de las importaciones. Pero a pesar de estos desafíos, también se ha observado un crecimiento en las exportaciones agrícolas del país, lo que indica un panorama complejo en la evaluación de los efectos económicos de la reforma agraria. Ahora mencionemos el contexto social. En aquel entonces el país ha generado diversos conflictos de tensiones por la expropiación de tierras y la redistribución de las propiedades agrarias, provocando pues disputas entre los antiguos propietarios y los campesinos beneficiados. Y estos conflictos surgieron debido a diferencias en la interpretación y ejecución de la reforma, donde que se ha generado desafíos en la organización comunitaria y en la vida cotidiana de los campesinos. A pesar de los conflictos, la reforma también permitió a los campesinos acceder a tierras y a fortalecer su autonomía económica y social. En conclusión, la reforma permitió el acceso de las tierras para los campesinos. De ese modo, se pudo mejorar sus condiciones económicas y sociales. Además, esta reforma buscaba eliminar las desigualdades en la distribución de tierras, donde que la producción de alimentos y la dependencia de las importaciones, a pesar de los desafíos y controversias, la reforma agraria en el Perú se puede considerarse beneficiosa en términos de promover la equidad y el acceso a las tierras para los campesinos, aunque con desafíos en su implementación y efectos en la economía y la sociedad del país. Esto ha sido la bibliografía de la cual pude realizar mi trabajo. Muchísimas gracias, estimada docente.